Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy venimos aquí con el buen Julio y venimos aquí a Plaza Lindavista y conseguimos un casco de carreras. Lo hemos pedido, pero me parece que hasta hoy lo trajeron porque no tenían ese modelo que yo quería. Entonces hoy lo vamos a ir a recoger, amigos. Así que hemos venido aquí a Motos DF. Así que acompáñenme, amigos, venga. Miren, amigos, aquí es la tienda. Tienen mucha variedad. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Bien, te pedí un casco. Sí. No sé si ya lo tengan acá disponible. ¿Sí? Sí, ya lo tenemos en la tienda. ¿Sí? Ok, ¿me puedo dar una vuelta en la tienda en lo que lo traes? Sí, claro. ¿Sí? Va. Amigos, vamos a ver qué es lo que tienen. Sirve que este video lo agregamos al tour de las tiendas que hemos estado visitando. Tienen de todo, amigos. Tienen Nolan, Gregs, Caber, pues ya tiene un poco de AGB. También aquí tienen este modelo que me gusta mucho, amigos, que es un N60, y yo creo que me lo voy a conseguir porque a pesar de que es un casco, uno de los cascos más baratos de Nolan, tiene un diseño que es de Casey Stoner. ¿Y por qué les menciona Casey Stoner? Precisamente en unos momentos lo van a ver porque es uno de los corredores que más admiro, amigos. N60 4880 me gusta mucho porque es el diseño de su casco que él tenía. También tienen este que ya saben que es el que es como un Transformer. ¿Por qué les digo que es como un Transformer? Miren, tiene 6 configuraciones, tiene de gorrito, de motocross, tiene de nada más así abierto, le puedes quitar la parte de abajo, totalmente cerrado como un normal o totalmente abierto así como de motoneta, dependiendo para que lo quieras usar. Este casco es un Transformer de Nolan, amigos. También tenemos muchas chamarras y de aquel lado tienen unos cascos un poco más baratos. Vamos a ver si podemos acceder aquí. Aquí tienen los cascos que venimos a ver. De hecho, este es uno de los que pedimos, amigos. También tienen el Edslight 903, que este es el nuevo. El nuevo porque el 803 es un casco que está desarrollado para las carreras. Este es totalmente de carbono. Y ahora sacaron el 903, pero este es más tipo touring porque trae lentes. Pero bueno, lo veremos en otro video. Y yo encargué un 803 como este, o como este, o como este, o como este. Ah, no, estos dos son 903. Lo importante de este casco es que este fue diseñado para carreras, amigos. Miren, este es el famoso Chas Davis, con una pintura también impresionante. Wow. ¿Se acuerdan del casco que regalamos? Bueno, pues esta es la versión de carbono. Wow. Está hermoso. Entonces vamos a que nos entreguen. También tienen maletas. Yo estoy haciendo aquí un desastre. También tienen ahí botas, chamarras. También aquí tienen las famosas Magna, amigos, como la que les mostramos en el video. De esta que puedes tomar una foto y es reflejante. Este es Touring, te sirve para todo. También tienen botas Forma, también tienen guantes Magna, igual de los que ustedes quieran. Aquí los tienen. Listo, amigo. Sí. ¿Ya lo tienes? Ah, genial. Oh, amigos, vamos a sacarlo. Ese es un casco que es prácticamente de carreras. Es un X803 Ultra Carbón, porque existe una versión que no es Ultra Carbón. Entonces, este modelo específicamente que tuvimos que mandar a pedir es de una edición especial que sacaron para Casey Stoner. Casey Stoner fue uno de los pilotos más impresionantes del MotoGP. Es el único que podía controlar la Ducati. Entonces, miren, amigos, Nolan. Los X803 que veíamos allá también son del mismo grupo. Resulta que Nolan tiene un grupo que se llama Nolan Group, por eso aquí dice Nolan Group, donde también los Edslight pues son parte de ellos. Ay, no lo puedo abrir. Vamos a ver esta belleza, amigos. Wow. Miren nada más, aquí tenemos un portacascos para que lo pongamos aquí. Miren nada más qué belleza. Si se dan cuenta, dice Nolan 27 Together Since 2002, o sea, juntos desde el 2002. Nolan empezó a trabajar con Casey Stoner desde el 2002, por eso hicieron esta versión especial que representa la unión entre Nolan, una marca italiana de cascos, por eso aquí tenemos la bandera de Italia, y de este lado tenemos la bandera de Australia, porque recuerden que Casey Stoner era australiano. Entonces este es un casco edición especial, ultra carbón, que representa esa unión entre ellos dos. Entonces es un casco que es definitivamente edición especial y este es el color que pedimos, amigos. Todos los X803 que no son de Nolan dicen aquí arriba Edslight,
Pero este que es una versión especial para Casey Stoner, por eso dice Nolan. Entonces me lo voy a poner, amigos, no pesa nada, pesa 1320 gramos, o sea, no pesa nada, amigos. Si ustedes conocen mi Icon que aquí traigo, miren, este pesa 1720 gramos. Entonces imagínense que este casco pesa medio kilo menos. ¿Por qué? Porque esto ya es literalmente de carbono, fibra de carbono y para carreras. También quiero que vean cómo aquí tiene un número 1. Eso es hermoso. De las características, ahorita al final del video vamos a ver más. Pero ahorita me lo voy a probar para ver qué tal. Wow. Tiene aquí un cortavientos, amigos. Wow. Me queda perfecto, amigos. Yo soy talla L. Miren cómo me queda. Es como si fuera mandado a hacer, amigos. Y está súper ligerito, ¿eh? Es como si casi no trajeras nada, amigos. Solamente que al momento de tú ir a este casco, tú puedes ir a 300, 320 kilómetros por hora, 350 porque también lo usan en la MotoGP. Entonces es un casco que es perfecto para carreras. Wow. Entonces, amigos, quiero darles todas las características, pero bueno, aquí en la tienda no me van a dejar, así que vámonos y ahorita se las explico. Venga. Bueno, amigos, ahorita ya lo estamos guardando. Lo importante de aquí es que si quieres que te traigan un casco, pues tienes que pagarlo mucho antes. Entonces este ya lo habíamos pagado y aquí lo padre es que aceptan todas las tarjetas de crédito. ¿Tienes meses sin intereses, brother? Sí, te podemos checar la mensualidad. Ok, entonces dicen que sí tienen dependiendo del mes en el que estés. Eso es muy importante, amigos, porque ustedes quieren un casco que a lo mejor no lo tienen aquí, pero se los pueden traer, pues ya lo tienen que dejar pagado para que se los traigan. Y pues sí, amigos, sí se los traen. Muy bien, amigos, también ahorita me decían que si vienen de parte de Blitz Rider, pues les van a dar un descuento y pasen al canal de Motos DF para ver los videos de los cascos que también han hecho ellos. Entonces les dejo el link en la descripción para que vayan a su canal y se suscriban, díganles que vienen de parte mía. Y si vienen a la tienda, alguna tienda de Motos DF, pues digan que vienen de parte de Blitz Rider y también les van a dar un descuento. Yeah. Bueno, amigos, ahora sí vamos a hacer el unboxing oficial. Quiero mostrarles la caja, cómo es hermosa. Esta es la clásica caja de Nolan que viene así de este color, que dice Nolan, que dice policarbonato, NCOM, número 1 en el mundo, Nolan certificado, hecho en Italia, que es lo más importante, amigos. De hecho, aquí dice MotoGP y Superbike World Champion, campeón de MotoGP y Superbike. Entonces vamos a ver la caja. De este lado vienen las especificaciones del casco. ¿Qué casco incluye? Que es el Ultracarbon X803 réplica de Casey Stoner Together. Viene la talla, viene el paso de origen, que fue Italia, y la fecha de fabricación 2018-12, o sea, diciembre del 2018. O sea, es un casco que está prácticamente nuevo. Vamos a abrirlo nuevamente aquí ya más oficial. Y bueno, al ser un casco nuevo, pues ya sabemos que tiene 5 años de vida a partir de la fecha de fabricación. A ver, aquí está. Viene con su super funda. Aquí unos manuales. De hecho, aquí viene con el pin lock, miren. No voy a hacer que si lo compran y no lo trae, pues lo pueden reclamar, amigos. De acuerdo, amigos, antes de abrir el casco, vamos a ver qué trae aquí en estas bolsitas. Porque pues sí trae varias cosas interesantes. Miren, trae el antifog, que ahorita les voy a explicar qué es. Lo voy a poner por aquí. Trae una estampita que dice Cool Mats, que es prácticamente que dice que va a estar fresco y seco. Es como un certificado, esta es marca registrada y todo. Viene con la póliza de garantía, una explicación de cómo se usa el seguro doble D, que es el único que se permite en las carreras, porque es el más seguro del mundo. Una póliza de garantía y unas instrucciones de cómo se usa, cómo debes ponértelo. Está muy bueno. Y cómo reemplazar la mica. También viene con un lubricante para ponérselo alrededor del sello de la mica para que selle mejor. Y viene con un limpiamicas de la marca Edslide. Edslide es de la familia de Nolan. De hecho, abajo dice Nolan Technology. Entonces, ¿por qué rayos tengo un 803 Nolan si el 803 también es de Edslide? Bueno, la realidad es que existen dos versiones. Una es la de Edslide y una es la de Nolan. Yo principalmente preferí conseguir la de Nolan. ¿Por qué? Porque esto va muy ligado a la historia de Casey Stoner, amigos. Casey Stoner fue uno de los mejores pilotos del mundo y tiene 2 campeonatos del mundo.
pero él es el único que podía controlar la Ducati salvaje de aquellos años, la que no tenía tanto control de tracción, que era un motor tan agresivo que salía sin control en las curvas. Bueno, Casey Stoner era tan habilidoso que él podía salir derrapando cómodamente y todavía ganar las carreras con esa super motocicleta que además en las rectas era un monstruo. Bueno, él fue el único piloto que pudo controlar esa motocicleta y por eso para mí es uno de los mejores pilotos del mundo. Así que me quedé con muchas ganas de tener un casco de Casey Stoner. Ahora sí vamos a abrirlo, amigos, porque trae su super funda de Nolan. Y miren nada más qué belleza. ¡Wow! Vean esta belleza, amigos, es impresionante. Ahorita les voy a dar todas las características para que se den cuenta por qué me compré este casco, porque es uno de los mejores cascos del mundo. Literalmente desde que apareció Casey Stoner empezó a trabajar con la marca Nolan y han pasado varias generaciones de este casco, desde el 802, 802R, RR, y esta es la última creación para carreras. Sacaron uno nuevo que se llama X903, pero está enfocado más para turismo porque tiene lentes internos, es un poquito más pesado, pero este es el que es especial para carreras. Existe una versión normal de policarbonato, pero esta es la versión de carbono, pero en este caso Nolan le puso ultracarbón. Entonces es un casco que obviamente es muy ligero. Se puede considerar que es uno de los más ligeros del mundo, especialmente para carreras. Sí, pesa exactamente 1270 gramos, amigos. Eso es impresionante. O sea, el acabado obviamente es carbono. Luego tiene la pintura especial, lo que les comentaba en la tienda, de que Casey Stoner trabaja con ellos desde el 2002 y por lo tanto esta es la versión especial que conmemora eso. Entonces, vamos a empezar con las características. La primera obviamente es que es de carbono. Dependiendo de la talla que tú quieras, existen 3 calotas de tamaño diferente. Como este es un casco de carreras, pues está pensado en todo. Tiene aquí unos check pads, que son estas partes de los lados, que tiene aquí unas tiritas rojas. Esto es para en caso de emergencia te pueden quitar el casco súper fácil. Esto solamente lo pueden ver en los mejores cascos del mundo, por ejemplo Arai, Edslight, AGV, solamente los mejores cascos lo tienen. De hecho, ustedes saben que tengo un AGV y este es más ligero que mi AGV, entonces eso es impresionante porque el AGV que yo tengo es de los más caros del mundo y aún así este es todavía mucho mejor y creo que es un poquito más barato. De hecho, como está pensado totalmente para carreras, pues tiene unas ventilas aquí especiales. Adelante tiene 2, aquí tiene 2 al centro. Tiene 2 arriba y si se dan cuenta están en diferentes ángulos. Este tiene la entrada para que cuando vayas agachado así en la motocicleta entre directamente la ventila así. También a diferencia de la versión anterior, esta parte creció y aquí también corre el viento. De este lado tenemos extracción de aire caliente y en la parte posterior tenemos 2 salidas y también 2 al centro. Y algo impresionante, amigos, que quiero que vean es cómo tiene un alerón que podemos abrir y cerrar. Esto es para aumentar la estabilidad a altas velocidades, amigos, y pues dependiendo de la motocicleta que traigas o la velocidad a la que quieras conducir. No importa si este casco lo traes en una moto naked, en una moto turismo, en una moto ultra deportiva, este casco te va a servir. Pero obviamente pues es lo mejor del mundo. Como está pensado para ir a muy altas velocidades, pues tiene un seguro aquí para que no se abra a altas velocidades y tiene 1, 2, 3, 4 niveles en caso de que lo quieras usar también para ciudad, pues también te sirve. Y lo más interesante es que el desarrollo de este casco cuando lo hicieron que tuviera mayor amplitud de visión. Eso te permite ver más hacia arriba, más hacia los lados y viene preparado para pin lock. Ya tiene aquí sus ajustes para que se lo pongas en cualquier momento que tú quieras. Y esto es en el caso de que se quiere empañar tu mica, pues con el pin lock no se va a empañar ni de broma.
Pero si de plano estás corriendo a lo mejor en lluvia o estás corriendo en situaciones muy extremas como las que puede haber en Inglaterra, imagínense que están corriendo en Silverstone con la lluvia y todo eso, bueno, pues existe este accesorio. Este accesorio es un antifog todavía más extremo, para que se lo pongamos aquí, miren. A ver si se lo puedo poner. Ahí está. Como pueden ver, esto te cubre toda la cara hasta la nariz para que tu aliento no empañe la mica ni de broma, pero yo creo que con el pin lock es suficiente. Incluso yo creo que si lo usas como estética se ve muy bien, pero yo creo que se lo voy a dejar porque se ve muy genial. Y si se dan cuenta, este tiene Nolan aquí y aquí, a diferencia del LED Slide que dice Ed Slide. Yo creo que se lo voy a dejar, amigos, porque sí me gustó mucho cómo se ve. Si quieren saber cómo se llama, es un deflector de aliento para que ni de broma se te empañe. Vamos con el interior porque es impresionante. Quiero que lo vean así porque está lleno de detalles. No solamente las letras, el carbono aquí como se ve así desnudo con la pintura de muy buena calidad. Aquí como dice ultracarbón. La verdad es que se ve hermoso. Tenemos la bandera australiana, la bandera italiana que representa esa unión entre ambos. También tenemos una estampita por aquí que dice Made in Nolan Group Italy. Está hermoso. RC Reparto Corsa. O sea, literalmente es un casco de carreras, amigos. Pero es el casco de carreras que también se puede usar para ciudad. Yo siempre les digo que no escatimen en un casco. Y este es un casco que te sirve para todo, amigos. Miren, aquí tenemos un cortaviento. Tenemos interiores verdes. Y eso va relacionado con estas que tenemos aquí. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, en esta amarilla nos dice que este casco se realiza a mano y que las pequeñas irregularidades o imperfecciones estéticas no se deben considerar como defectos, sino como una genuina expresión de su unicidad. Entonces, amigos, estos amigos los hace un artesano en Italia, amigos. ¿Por qué? Porque son los mejores cascos del mundo. O sea, literalmente es el top del top del top y son hechos a mano. Vamos a seguir con lo verde, amigos, porque esto me gustó mucho. No viene en español, pero en inglés dice que gracias a la contribución de los pilotos nació esta tecnología que ustedes ven de los interiores verdes, porque es el carbon fitting y gracias a la colaboración los pilotos hicieron que naciera esta tecnología. Entonces, como les digo, Nolan trabaja mano a mano con pilotos de carreras para crear uno de los mejores cascos. Entonces, vamos a ver qué más dice. Dense cuenta de a lo que ha llegado la tecnología, porque dice: en el ámbito deportivo, nuestra tecnología ha demostrado que la variación de temperatura es hasta 3 veces más baja que lo usual, o sea que en un casco usual, y que también que disminuye los requerimientos de oxígeno en un estrés alto hasta 3 litros menos por minuto, amigos. También dice que disminuye la frecuencia cardíaca hasta 4 latidos por minuto, amigos. Entonces, dense cuenta de toda la tecnología que tiene esto. También dice que es antiestático y dispersivo y absorbe todas las cargas eléctricas. Eso está muy interesante. Y dice que es bacterioestático y 100% natural. Entonces, bueno, usa tecnología muy interesante. También dice que está fabricado con filamentos de carbón activado. También dice que es respirable y termorregulable, y además de que es 100% natural. Es impresionante cómo la tecnología ha llegado hoy hasta los cascos, amigos, el interior de los cascos. Bueno, obviamente todos los interiores se pueden quitar y lavar, pero dense cuenta que pues tenemos tecnología impresionante aplicada en este casco. Además de que tenemos un número 1 aquí, que se ve sensacional. Y si tú le pones una mica oscura, se va a ver también genial. Tenemos los mejores elementos de ventilación del mundo. Una mica muy amplia, un seguro para que no se abra, un casco súper ultra ligero. Definitivamente creo que es uno de los mejores cascos que he comprado, amigos. Entonces déjenme lo pongo. Ahí está. Déjenme decirles que, bueno, si es de mi talla me queda perfecto. Ahí está ajustado. Y miren nada más qué belleza. Y luego con el alerón, ¡pum! Está genial, amigos, me encantó. Entonces, si ustedes quieren ir a altas velocidades, fácilmente pueden ver hacia adelante, ir súper agachados. Es una belleza, amigos, me encantó. Y me gusta mucho porque no pesa nada, o sea, no pesa nada. Les juro que es uno de los cascos más ligeros que me he probado. Yo creo que es el más ligero del mundo que me he probado.
Está genial, amigos. Amigos, de verdad que estoy encantado con este casco. Como ustedes sabrán, quiero correr en el Rushing By México y este casco queda más que perfecto, amigos. Pero si ustedes quieren comprar este casco no solo para carreras, también les sirve para la ciudad. Y les voy a platicar en dónde lo pueden comprar. Bueno, existen los top dealers, porque no cualquier tienda tiene un casco de estos y no uno de tan alta gama. Hay veces que los puedes pedir, pero sí, los tienes que conseguir como bajo pedido. Les voy a decir en qué tiendas lo pueden encontrar. En los distribuidores top dealer de Nolan, Motos DF, iMoto y Ferbel. Y en Guadalajara, en una tienda que se llama Surtimoto. Entonces ahí es donde van a encontrar estos modelos de stock. O sea, tú puedes llegar al aparador y ahí encontrarlos. Esas son las únicas tiendas que manejan estos top models, que son los cascos más caros. Y hasta eso no es tan caro. Este más o menos ronda los 14,000 pesos. Y bueno, con todo lo de Casey Stoner y el desarrollo que ha tenido juntos, definitivamente ahora se va a convertir en uno de mis cascos favoritos. No sé, incluso yo creo que no nada más lo voy a usar en las carreras, sino que también en la ciudad, amigos. Así que, pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden seguir a nuestros amigos de Nolan en todas sus redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y hasta Vine, ¿eh? Ni siquiera yo tengo Vine. Pero pues bueno, amigos, espero que les haya gustado. También no olviden seguir a nuestros amigos de Motos DF. Aquí les dejo su canal en la descripción. Y todas las redes sociales de Nolan también en la descripción. Así que pues bueno, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. No olvides comentar qué te pareció este casco. Bye.